Le damos las gracias en Pan Am Post a Rodrigo Pombo. Él es abogado y profesor universitario colombiano quien nos va a acompañar para entender, pues en el ámbito internacional, todo lo que está ocurriendo en Colombia, ¿no? Que luego de su elección de llegar al poder, él parecía haber logrado un bloque que parecía consolidado, que parecía mayoría en ese momento en el Congreso, cuando muchos partidos que incluso estaban con el expresidente Iván Duque decidieron hacer gobierno con Gustavo Petro, pero parece que le han demostrado, le están diciendo que no es incondicional el apoyo. Y así vemos como todas las propuestas que ha presentado el gobierno, han encontrado obstáculos. Recientemente la reforma a la salud fue el caso más reciente donde partidos como de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador decidieron apartarse del proyecto y pues está el caso también de la reforma política que el gobierno tuvo que retirarla. Cuéntenos qué está pasando con esto en el Congreso de Colombia. Pues la situación es bastante complicada porque el contexto social, el contexto de orden público y el contexto económico son realmente apremiantes y afugiantes. Con estas afugias de estos tres contextos se desarrolla la práctica legislativa y habría que decirle a todos quienes nos escuchan que el Congreso de Colombia el pasado 13 de marzo del 2022 tiene tres grandes componentes ideológicos, son como tres grandes y muy determinables grupos ideológicos. Hay un grupo de centro, centro derecha y derecha, digamos, conservadores, liberales, que son la minoría, que son la oposición, que son gente proveniente del sector privado, de la academia, de la política, del establecimiento del Estado de Derecho, gente supremamente preparada y docta. Ahí están los de la oposición, son minoritarios. Y los bloques mayoritarios se componen de dos subbloques. El primer subbloque es la política tradicional, clientelar, generalmente corrupta, corrompida, que obedece a unas dinámicas transaccionales de hago para que hagas, doy para que des, etcétera, etcétera. Y otro cuerpo importante es el que terminó ganando las elecciones y que es lo que han llamado los entendidos, los políticos dogmáticos, los políticos fanáticos, los políticos que no ven los hechos ni las realidades políticos sociales, ni las cifras económicas, sino que simplemente están allí para establecer un dogma. Y ese dogma político es precisamente el del socialismo del siglo XXI. Son los partidos políticos afines a, al convenio de Sao Paulo, ¿sí? A todas estas comunidades internacionales de tendencia socialista. Y esos partidos pues están muy alineados con Cuba, con Salvador, con Venezuela. Y esos partidos, por supuesto, dogmatizados, hacen un bloque mayoritario con los políticos corruptos tradicionales, maquinarias, clientelares, y ese grupo es el grupo mayoritario. Ahora bien, cuando al grupo mayoritario no se le entregan las dádivas correspondientes, es decir, no se les paga, no se les aceita, decimos en Colombia, es decir, no se Sí. les entrega lo prometido, pues esas maquinarias empiezan a resentirse y ese resentimiento se traduce en una imposibilidad de sacar unos proyectos de ley que vienen agenciados desde el gobierno nacional. En este caso estamos hablando de que ese tercer grupo, ese grupo más dogmático, ideológico, más de izquierda, no logró en un principio, no es un grupo mayoritario por sí solo, ha necesitado ese segundo grupo donde entra lo que en Colombia se llama popularmente como la mermelada, ¿no? Y lo que estaríamos hablando es que al parecer esta mermelada en este caso no ha funcionado, no es que haya frenos a las propuestas de Gustavo Petro, porque haya una conciencia por parte de los partidos en frenar el avance de la izquierda, no es por esta conciencia, sino porque no ha funcionado esa mermelada. Sí, así es. Hay dos razones muy visibles por las cuales se le están apareciendo una suerte de fantasmas y de inconvenientes, de talanqueras, de trabas al gobierno en el legislativo. La primera
ciertamente la incompetencia demostrada en las acciones de gobierno. Aquí existía un periodista muy afamado de izquierda que decía básicamente y enseñaba a los cuatro vientos que la izquierda está diseñada es para oponerse, nunca para gobernar. Son muy buenos para oponerse, tienen en el ADN la crítica, la revancha, la venganza, la guerra de clases y son buenos para eso. Pero no son buenos para gobernar, lo que implica un consenso, lo que implica evidentemente tecnología, tecnificación, esa escuela tecnócrata, lo que implica obviamente un conocimiento importante del sector productivo, que es la gran locomotora de este país, etcétera, etcétera. Entonces, pues evidentemente quiero dejar dicho eso, que la incompetencia de estos fanáticos y dogmáticos pues ha llevado a que no se hayan podido desarrollar los pactos con la política clientelista. Usted ve hoy, después de 7 meses de gobierno, superintendencias sin superintendentes, establecimientos de públicos sin presidentes o directores. Usted ve entidades sociales sin sus directores y sus juntas directivas correspondientes, y así sucesivamente. Y eso pues denota ciertamente una incompetencia a la hora de gobernar. Y segundo, esa incompetencia se traduce en una violación de acuerdos non santos, de acuerdos corrompidos, de acuerdos antiéticos con la política tradicional que pues obviamente comprometen los resultados legislativos. Cuando usted dice la izquierda es muy buena para hacer oposición, pero no para gobernar, prácticamente parece que estuviéramos describiendo a Gustavo Petro, porque fue lo que vimos cuando desde el primer día se declaró en oposición contra el entonces presidente Iván Duque y fueron dos paros, el más extenso fue el de 2021, que pues llegó al vandalismo, a la violencia, llegó a un nivel en el que ahora pues ellos critican simplemente por unas protestas que ha habido más recientemente por trabajadores de Rappi, que es la plataforma de, para quienes no conocen el exterior, la plataforma que se usa en Colombia para entregas a domicilio, ¿no? Justamente contra una de estas reformas, en este caso la reforma al trabajo, la reforma laboral. Y lo que dijo, por ejemplo, el presidente del Congreso, en este caso, pues que por qué no actuaba la policía, ¿no? Como en su momento se criticó duramente. Entonces parece que este ser oposición y no ser gobierno se está viendo en todos los aspectos cuando ahora pues trata de frenarse lo que es la protesta social cuando desde la oposición se impulsó tan duramente y que puede tal vez recibir entonces, terminar recibiendo, por decirlo de alguna manera, una cucharada de su propia medicina. Total, yo diría allí algo que se nos queda fuera del tintero y que me parece absolutamente relevante. El presidente ha sido presa de una narrativa que filosóficamente no tiene mayor entidad, ontología, no tiene mayor sindéresis en todo tipo de escenarios, en el escenario económico, en el escenario de orden público, en el escenario cultural, en el escenario político. Y pues la falta de sustento histórico, filosófico, ontológico, deontológico de todo esto, pues lleva a un fracaso en su narrativa al momento de gobernar. Pero además quedó preso de unas promesas sabidamente incumplibles. Por ejemplo, dijo que en 3 meses el ELN iba a firmar la paz con el gobierno. Hágame el favor. O, por ejemplo, cuando era alcalde en temas administrativos, es decir, que garantizan la prestación de los servicios públicos y el bienestar de la gente, cuando era alcalde dijo que iba a hacer 1.000 jardines infantiles, cuando hizo solo 7. Iba a ser la gran ciudadela universitaria, no la hizo. Iba a ser el metro de Bogotá, ni siquiera lo pudo contratar. Y así digamos, se volvió regla en él y en todo su séquito del pacto histórico el cinismo como norma ética de conducta pública, y el cinismo está abanderado por la mentira. Entonces, esas mentiras pues ya llegaron a un nivel superlativo, insostenible, y esas mentiras ya no son tan fácilmente eh, em, aprehendidas, digamos, tan fácilmente aceptadas por la gran mayoría de colombianos. Por eso es que su popularidad baja, por eso es que su gobernabilidad se ve comprometida y por eso es que evidentemente la gente empieza a decir,
oiga, nosotros votamos por un cambio cuando realmente esta revolución se sabía de antemano nunca iba a llegar. Quiero que entremos ya en lo más preocupante, ¿no? En la medida en que le va mal al gobierno, pues evidentemente le va mal también al país. Y pareciera que se está radicalizando el gobierno cuando logra que sus reformas, que fueron sus banderas durante la campaña, no pasan, no logra pasar la reforma política, no logra pasar la reforma a la salud, seguramente la reforma laboral también va a conseguir obstáculos y vemos cómo el presidente del Congreso, Roy Barreras, dice prácticamente amenaza con un estallido social. Sale Piedad Córdoba, la senadora Piedad Córdoba y el señor Alfredo Saade, que fue precandidato y que son aliados de Petro, a proponer una constituyente, cosa que Petro negó durante la campaña. Y no estamos hablando que lo dice cualquier persona, son personas muy cercanas a él y como dicen popularmente, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. También sale hoy la ministra del Trabajo prácticamente a amenazar a la plataforma Rapid. Entonces, estamos viendo, en la medida en que el gobierno no logra avanzar con sus reformas como las tenía planteadas, una radicalización. Sí, la lectura que yo tengo es básicamente la siguiente. Colombia va a vivir en el 2023 una realidad de un Estado social de derecho muy activo, es decir, un Estado derrochador, metiche, fisgón, un Estado que se mete en la vida del hombre en sociedad y un Estado que lo hace a través de distintas medidas, pero una principalísima, el subsidio. Petro cuenta, el doctor Gustavo Petro Rego cuenta con más o menos 60 billones de pesos en caja libre. Y paralelamente tenemos que decirle a todos los televidentes y oyentes que nos están oyendo en este momento que Colombia en el 2023 tiene unas elecciones regionales. Entonces ellos ya se cogieron el poder real en las calles, ya se cogieron el poder formal en la presidencia de la República y en el Congreso de la República y ahora van por el poder regional. Y para poder ganarse las elecciones regionales, pues necesitan de los subsidios y tienen la plata para tener los subsidios. 60 billones de pesos en Colombia es mucha plata, es algo así como el 5% del Producto Interno Bruto. Y eso es mucha plata para que una sola persona termine determinando el rumbo de las elecciones regionales del 2023. Hecha esa ecuación de subsidios, intervencionismo, Estado garantista, etcétera, etcétera, y por el otro lado, las elecciones regionales, pues tenemos que concluir que para el año 2024 la situación es muy distinta. No va a haber plata superavitaria, existe una reforma tributaria ya aprobada y en curso que es regresiva para la creación de empleos, de riqueza, de tecnología, para que atenta contra la competitividad y productividad del país. Hay amenazas de todo tipo legislativo, pensional, laboral, hay una amenaza de reforma a la salud, que ahorita se cayó, pero que vuelve a aparecer. Y por supuesto está todo el tema transversal que en Colombia es supremamente sensible, que es el orden público. Súmele a eso un Plan Nacional de Desarrollo con 300 artículos que cambian prácticamente la esencia misma del Estatuto de Contratación Pública y que generan unas facultades extraordinarias en cabeza del presidente bastante totalitarias. Es decir, todo ese paquete de reformas que está sugiriendo el Pacto Histórico y el señor presidente de la República llevan a un desincentivo en la economía. Y en el año 2024, pues se va a traducir ese desincentivo económico en hambre en las casas. Los hogares van a sufrir, van a padecer hambre. La gasolina está supremamente cara, lo que encarece toda la cadena de productos de primer orden, sobre todo de canasta familiar. También la inflación está altísima, el desempleo está altísimo y la informalidad está altísima. La inflación puede llegar a superar el 10%, con un crecimiento del Producto Interno Bruto para este año de 1,5%, mire usted la diferencia, con una Sí, informalidad que supera el 50% de las plazas de trabajo, de tal manera que, bueno, y una, perdón, ausencia de Estado a través de la prestación efectiva de los servicios públicos en las zonas rurales intolerable. Entonces, todo esto va a generar, pues, una insatisfacción social que ya no va a tragarse el cuento, perdóneme la expresión tan coloquial, según la cual las promesas cínicas y mentirosas pues son suficientes para apalear el hambre. No va a suceder. Entonces, a mediados del próximo año
pues va a aparecer seguramente una revuelta, una insatisfacción. Segundo semestre del 2024, muy grande, una insatisfacción muy grande, con un Que se va a desprestigio expresar en de las calles, legitimidad. ¿cree usted? Y eso se va a traducir, creo yo, en una manifestación espontánea en las calles que obviamente van a tener un discurso de quién tuvo la culpa. Y el doctor Gustavo Petro y los del Pacto Histórico han venido, como bien lo advierte usted, ambientando el hecho que la culpa la han tendido los de siempre, los de arriba, los oligarcas y el enemigo interno. Es decir, siempre ajenos a su propia voluntad. Y cuando eso suceda, pues va a haber un pulso de narrativa. ¿Quién tuvo la culpa? Y ahí vamos a ver quién va a ganar esa narrativa, ese pulso político. Me temo yo que lo va a ganar el presidente Petro, pero no sé. Lo que sí sé es que una vez se gane ese pulso político, la pregunta es, ¿y entonces qué hacer? Y eso puede derivar, sin duda ninguna, en una Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora usted mencionó el tema de las elecciones regionales y pues acabamos de mencionar nuevamente el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Primero, quiero preguntarle dos cositas. ¿Cree que esas elecciones regionales puedan ser el punto de partida uno o para frenar al gobierno si tiene un fracaso en estas elecciones o dos, para sentirse con mayor poder y radicalizarse si logra su cometido pues de mostrar un resultado electoral favorable? Y tercero, ¿cree que a partir de estas elecciones regionales, si se da el segundo escenario, se vea con el panorama para poder plantear el próximo año esa Asamblea Nacional Constituyente? Sí, yo creo que va a haber una simbiosis indirecta entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Los gobiernos subnacionales van a estar fuertemente, digamos, gobernados, administrados, liderados por una izquierda fuerte pero democrática, que tienen ideología común con el gobierno nacional y el Congreso de la República. Están administrados a través de los partidos tradicionales, el Partido Liberal sobre todo, buena parte del Partido Conservador, y va a ganar sobre todo pues la Alianza Verde y todos estos verdes que son una izquierda fuerte pero democrática, que es muy urbana y muy fuerte en el 76% de la población colombiana que está asentada en ciudades, digamos, en urbes. Ese 76% se mantendrá a través de subsidios de intervencionismo estatal, de partidos políticos afines ideológicamente y afines orgánicamente al gobierno nacional, y en consecuencia va a existir esta simbiosis entre gobierno nacional y gobierno subnacional. Contadas excepciones, quizás se recupere Medellín, quizás se mantenga Barranquilla y el Atlántico. Vamos a ver si la centro derecha, es decir, el establecimiento, los liberales y los conservadores recuperan Cali, es muy posible, pero de resto, pues va a estar, creo yo, fundamentalmente enquistado en digamos, oligarquías parlamentarias, en las oligarquías de los partidos políticos tradicionales, y por el otro lado, en cabeza de los fanatismos de izquierda y en los radicales de izquierda. Eso, por supuesto, le contesto con base en ese escenario, es Sí. tierra fértil para que si se propone o si se llegase a proponer una reforma constituyente o constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que, por disposición constitucional, pasar por el Congreso de la República a través de una ley y después pasa a traducirse en una votación popular, pues naturalmente la probabilidad de éxito de quienes pregonen una reforma constituyente, pues será mucho mayor, mucho más alta. Sí. Decía hace pocos días el expresidente del Congreso, Ernesto Macías, que esta escasez de medicamentos que se estaba dando era provocada desde el mismo gobierno para de alguna manera presionar la reforma a la salud. ¿Cree que se esté dando un escenario similar cuando vemos, por ejemplo, a Piedad Córdoba y este señor Alfredo Saade, ambos aliados de Petro, eh, asomar esta propuesta de constituyente? Parece que no es casual, ¿no? Empezar a asomarla, ¿cree que el propio gobierno esté buscando este escenario de conflicto, de confrontación en las calles para justificar el próximo año llevar a cabo esta Asamblea Nacional Constituyente, como ya hemos visto pues buscan todos los gobiernos de izquierda? Se vio en Venezuela, se está dando en Chile, que fracasó, pero van por un segundo intento.
No me parecería descabellado y voy a aproximar mis argumentos a la respuesta. Primero, durante muchos años, incluso como caballito de batalla a la presidencia de la República en el año 2018, el entonces candidato y hoy presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego, sostenía que el mundo ideal era el mundo de una Asamblea Nacional Constituyente. Él defiende la Asamblea Nacional Constituyente. Modigeró su lenguaje para las elecciones del año 2022, pero la idea de reconstruir un estado, de reconstruir una nación y de reconstruir un país entero, un país todo él, pues, pues obviamente pasa por la boca, la ideología, la cosmovisión del doctor Gustavo Petro y yo diría que de la gran mayoría de los miembros del pacto histórico. Lo segundo es que en el ADN del doctor Gustavo Petro y de sus aliados, pues está la revolución. Hasta hace muy poco ellos estuvieron dispuestos a coger las armas y matar, secuestrar, extorsionar e incinerar compatriotas para hacer valer una ideología política, para privilegiar una ideología política. Se les indultó, se les amnistió, se les perdonó con un corazón enorme por parte de la sociedad colombiana y tengo que reconocer también que ellos han venido a partir de 1990 cumpliendo con esa confianza que el pueblo colombiano les depositó y han hecho la cosa democráticamente. Pero en su ADN, en su psicología, ellos siguen siendo revolucionarios. Ellos detestan el establecimiento. Ellos no quieren construir sobre lo construido. Ellos no odian la frase de Edmund Burke según la cual nos anclamos en el pasado para proyectarnos al futuro como quiera que, dice Edmund Burke, pues de lo que se trata esto es de hacer un pacto intergeneracional entre los de ayer con los de hoy para proyectar a los del mañana. Ese tipo de ideas pues son absolutamente ajenas a su legado psicológico y a su legado político, con lo cual no me extrañaría que, tercer punto, se generen unas condiciones de caos para que dentro de este caos el Mesías, de nuevo el doctor Petro, el Mesías, en un ambiente apocalíptico, en un ambiente caótico, anárquico, inseguro, de desarmonía total entre los miembros de la comunidad política, pues se resalte y se resalte como el Salvador, como el Mesías, y para eso necesita invocar a una Asamblea Nacional Constituyente. El, digamos, el conjunto de naciones que componen Latinoamérica en la era reciente han ido por ese camino. Y creo yo que al doctor Gustavo Petro, cualquier reforma eh, que no sea de rango constitucional le quedará pequeña, se sentirá menor, se sentirá como históricamente inutilizado. Y algo que ha caracterizado la psicología pública del doctor Petro es su soberbia. Él tiene que ser el grande transformador, el gran Bolívar de la patria. Él se compara constantemente con Bolívar. Él quiere ser el nuevo Bolívar, como Chávez lo hizo en su oportunidad. Y para eso necesita de una Asamblea Nacional Constituyente para realmente ser el considerado el fundador de la nueva patria. Sí, justo vemos cómo él logra llegar a la presidencia en su tercer intento, ¿no? Y cualquiera dirá, después de tanto costarle llegar, no va a soltarlo tan fácil, aunque él dijo que solamente iba a gobernar 4 años. Hay tal vez este temor de que en esta eventual Asamblea Constituyente quiera pues plantearse la reelección, como ya se hizo en Venezuela, se ha hecho en otros países, y también usted mencionaba algo importante, ¿no? Que él se cree Bolívar, justamente lo mismo que ocurrió con el caso de Chávez. Y no es casualidad que fue Gustavo Petro, el anfitrión de Hugo Chávez cuando vino por primera vez a Bogotá. Otro caso Sí. que tenemos que tomar, otro contexto que tenemos que tomar en cuenta aquí es como usted hace la salvedad de cómo en la elección para 2018 él hablaba directamente de la constituyente, pero luego vio que no funcionaba y trató de bajarle el tono y no hablar de eso en la elección para 2022. Lo mismo ocurrió con el tema del chavismo. En la elección para 2022, él trató de apartarse del chavismo, de desligarse de Nicolás Maduro, pero una vez en el poder no, ya lleva en 7 meses, llevan 4 encuentros, lleva 3 viajes a Caracas y en el último viaje a Caracas justamente se trae este busto del Libertador. Pareciera algo simbólico, pero creo que dice mucho, ¿no? No solamente el busto del Libertador que se trae de Caracas, sino que además
en su toma de posesión exige que si no estaba la espada del libertador, no comenzaba su discurso. Son dos elementos simbólicos que en cierta manera confirman esto que usted dice, que él se cree pues el gran libertador. Entonces mi pregunta luego de este contexto es, ¿no va él a perder la oportunidad luego que ha llegado a ese puesto, a ese lugar que de la historia que tanto quería y va tal vez a seguir los pasos del chavismo tal vez en un tiempo mucho más rápido, ¿no? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice tantas reuniones con Nicolás Maduro y tantos viajes a Venezuela? Pues fíjese usted que en eso yo sí tomaría cierta distancia. Yo creo que el ejemplo de Cuba y de Salvador y de Venezuela en Colombia ha sido tan bien publicitado que en términos generales la gente lo repudia, con toda legitimidad y razón, por cierto. Y entonces cuando se le habla que el modelo a seguir es Venezuela, Cuba o Salvador, la gente en términos generales lo resiente. Incluso una de las ramas del poder, no del poder público, pero sí del poder social, que son los medios de comunicación, que son decididamente socialdemócratas, revolucionarios, muy afín a las ideas del punto histórico, yo diría que ven con reticencia ese tipo de modelos. Con lo cual nos queda por indagar un modelo distinto, pero muy parecido quizás al proceso chileno y sobre todo al proceso argentino. Allí entonces se gobierna en cuerpo ajeno, puede que no sea él mismo, pero alguien muy cercano a él, alguien, no sobran las voces que dicen que su esposa, la señora Alcocer, otros dicen que su Sí. hijo, otros dicen que sus seguidores más cercanos como el alcalde de Medellín o la doctora Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Es decir, lo que sí pareciera hoy absolutamente Tal vez el hijo lo axiomático. pudiéramos ir descartando con el escándalo reciente, ¿no? De acuerdo, pero entonces ahí está Daniel Quintero, está la doctora Claudia López, es decir, la izquierda yo no creo que se desmonte en Colombia hoy en menos de 12 años. Y esta es una izquierda revolucionaria, democrática, urbana, inteligente, preparada, pero revolucionaria. Entonces, el modelo seguramente, a pesar de que se cuente con un fanático de entre los fanáticos, que es el propio doctor Gustavo Petro, el modelo no va a ser el de los, como dirían en Estados Unidos, los founder fathers, los padres fundadores. No, no, no. El modelo va a ser una suerte de transición, puede ser incluso violenta, transición muy radical como la de Chile, pero con los aprendizajes de Chile y Argentina, es decir, estableciendo muchas más bases en el control judicial, teniendo muchos más adeptos en el sector productivo y en el sector privado, obviamente siguiendo manejando una narrativa muy afín a lo de los medios masivos de comunicación tradicionales y por supuesto enmermelando, perdóneme la expresión que usted mismo usó, a las Sí. comunidades políticas, partidos y movimientos políticos, tuiteros, líderes culturales, actores de televisión, cantantes, toda esta, digamos, masa de líderes sociales, pues están conmovidos, comprometidos después con el tema revolucionario. Y entonces ahí la pregunta es cómo se va a manifestar ese tema. Unos que dicen, no, no, mire, eso de Asamblea Nacional Constituyente no es necesario. Y otros que decimos, oiga, no los descartemos, porque creemos que esa es seguramente la carta más poderosa para que ellos puedan hacer su gran revolución, materializar su gran revolución. Sí, ya para terminar y no quitarle más tiempo, quiero hacerle dos preguntitas. Uno, si cree que cuenta con el capital político para a mediano plazo avanzar con la Asamblea Nacional Constituyente. Y dos, ¿qué va a pasar en el corto plazo, es decir, este año, si no logra pasar ninguna de las reformas que han sido bandera del gobierno de Gustavo Petro? Le respondo de atrás para adelante. Creo que, como dije ahorita en mi diagnóstico, que ojalá no se cumpla mi diagnóstico, ¿no? Espero equivocarme de cabo a rabo, pero más o menos, y lamentablemente y tristemente creo que más o menos las cosas van a estar por ahí. Pues yo creo que en un año, año y medio, la situación va a ser la siguiente. En la medida en que el gobierno y sus políticas han fracasado, ora por incompetencia, ora por fanatismo, ora por no atender a las realidades más cercanas
de los hogares colombianos, que es el hambre, el empleo, el trabajo, la vida digna, etcétera, etcétera, y obviamente surcado por una inseguridad caótica, anárquica e intolerable, pues eso va a llevar a una movilización. Y esa movilización va a ser administrada políticamente por el doctor Gustavo Petro y los del PAC. Van a liderarla y van a decir, esto que ustedes dicen es cierto, pero no es culpa mía, sino es culpa de las oligarquías, de los de arriba, de los de siempre, ¿sí? Es culpa de un enemigo interno llamado Estado Social de Derecho, es culpa de toda una gran cantidad de pesos y contrapesos que han sido contraproducentes a la hora de aplicar las tesis revolucionarias, con lo cual, o de tal manera que necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente, necesitamos una nueva constitución en donde realmente los nadie, los de abajo, los pobres, los marginados, las comunidades indígenas, los raizales, los rom, los afrodescendientes, ellos construyan su propio país de acuerdo a sus propias necesidades, a su propia cosmogonía y a su propia cosmovisión. Y cuando digan ese discurso, de este lado del establecimiento no va a haber nadie con la entidad política suficiente para contrarrestarle. Y con eso le respondo la primera pregunta. ¿Tienen la fuerza política suficiente para sacar adelante un proyecto de semejante magnitud? Yo creo que sí la pueden construir con dificultades, con mucha plata, mucho subsidio, mucha corrupción, mucha clientela, sí, mucha burocracia, sí, pero la pueden sacar adelante. Es decir, pudiéramos tal vez concluir que al mismo gobierno le conviene que de repente no pasen estas reformas para que le sirvan de pretexto y avanzar con una reforma mayor que es la constituyente. Eso va a terminar sucediendo. Es decir, yo no estoy hablando de manera categórica. Hoy en día las probabilidades son bajas, pero las posibilidades van creciendo en un orden de magnitudes. Si hoy se presentara la posibilidad de sacar una Asamblea Nacional Constituyente, tanto en la capa política como en la capa popular, yo le diría que estamos hablando de un 30 a 40% de probabilidad de que eso suceda. Es decir, las probabilidades son bajas, pero eso puede cambiar. Eso puede cambiar de la mano y por cuenta de un discurso revolucionario, mesiánico, en momento apocalíptico, cuando se dijo, ve, yo traté de hacer todas las reformas, la política, la de la salud, la laboral, la pensional, y no me dejaron hacerlo. ¿Y Ujú. quiénes no me dejaron hacerlo? Los de siempre, los de arriba, los oligarcas, el enemigo interno. Y esos son nuestros enemigos. A esos hay que derrotarlos. Y los vamos a derrotar en las urnas, pero no en cualquier elección, no en una elección normal, típica, ordinaria, sino en una elección extraordinaria y superlativamente importante, como lo sería la de la Asamblea Nacional Constituyente. Muchas gracias, doctor Rodrigo Pombo, por su acertado análisis y habernos acompañado hoy en Pana Post.